puede ayudar a que ustedes eh, sepan mejor lo que tienen que hacer. Decíamos ayer que necesitamos repasar algunos conceptos de resistencia a materiales 1, pero también es importante que repasemos algunos conceptos de mecánica racional 10. Diagrama de cuerpo libre, yo diría, está asociado con las dos asignaturas, mecánica racional 10 y resistencia a materiales también. Esa es una herramienta súper valiosa que aquí, por supuesto, la vamos a revisar. La tengo aquí como parte de mecánica racional 10, pero es lo mismo de resistencia a materiales 1. Equilibrio, por supuesto, reacciones y diagrama de fuerza cortante y momento flector. Centroide e inercia, porque bueno, todos los esfuerzos dependen de esas propiedades que hemos mencionado acá. Entonces, son cosas que deberíamos tener claras. Igual aquí lo vamos a repasar, pero es posible que vayamos un poquito más rápido. Entonces, si tienen esto claro, pues se adaptan más rápido al ritmo de la materia. Y de resistencia de materiales, comentábamos ayer que tenían que repasar la parte de esfuerzos simples, combinados, la parte de formaciones también, rotaciones de esfuerzo y esas cosas que están relacionadas también. Échenles un vistazo para entrar aquí en materia de manera óptima. Tengo aquí anotadas algunas bibliografías de mecánica de materiales. El Popov es un libro muy famoso, sí, tiene bastantes cosas interesantes. El Timoshenko también. Aquí Introduction to the Mechanical of Solids de Martin Eisenberg. Ese tal vez lo he revisado un poco menos. Este Ortiz Barrocal también es bastante recomendado. Introducción a la mecánica de sólidos de Irwin James, ampliamente recomendado también. El formulario de resistencia 2 de Gustavo Camargo. Yo no sé si eso existe todavía acá en publicaciones, en algún momento era cotizado ese formulario. Bueno, aquí otro de Timoshenko, pero digamos un título diferente, mecánica de materiales, de Timoshenko también. Diseño de estructuras de acero, esto puede ayudar a entender algo, sobre todo en la parte de columnas, método de la esfuerzos admisibles ASD y método del LRFD, en este caso de se llama estado último de diseño, porque permitimos, a diferencia de los esfuerzos admisibles, que los elementos lleguen a su estado último y trabajamos con minoración de resistencia y mayoración de carga. En el caso de los esfuerzos admisibles, lo que hacemos es minorar la resistencia, pero las cargas allí no las mayoramos, valen 1. Y trabajamos en rango elástico. En el método de la LRFD, si incursionamos en el rango inelástico, es decir, en donde obtenemos deformaciones permanentes. Bien. ¿Alguna duda respecto a lo que tienen que revisar o a la bibliografía? De todas maneras, lo que vamos a ver en la clase yo considero que es más que suficiente para que ustedes se defiendan, pero siempre es bueno darles más opciones por si quieren incursionar y ahondar un poco más en estos temas. ¿Alguna duda? No, No. profe. Chévere. Continuamos entonces con algún tipo de introducción que voy a dar de equilibrio acá. Dice lo siguiente: para un cuerpo bajo la acción de cargas externas, llámense cargas o acciones externas, también es un sinónimo, fuerzas o momentos aplicados en ese cuerpo, el cuerpo se mantiene en reposo en velocidad constante. Eso sucede evidentemente, como que no, lo que quiere decir es que no cambia su estado, a menos que nosotros apliquemos un estado de fuerzas. Bien, el cuerpo rígido sometido a un sistema general de fuerzas para estar en equilibrio estático debe cumplir, claro, porque la definición más global se refiere a equilibrio en general, sea que el cuerpo se esté moviendo o no. Si se está moviendo puede estar en un equilibrio dinámico y si no se está moviendo sería un equilibrio estático. En el caso de nosotros, a pesar de que es cierto que las estructuras se mueven, nosotros vamos a discretizar en un instante de tiempo ese movimiento. Me explico. Si se deforma y analizamos un instante de tiempo en donde él se deforma. Si está cargado con una carga incremental, estudiaremos tantas cargas incrementales, digamos, tantos instantes de tiempo donde yo aplico esa carga,
como sean necesarios para entender este problema. Entonces, siempre vamos a trabajar con una carga estática y con un estado estático de la estructura, aun cuando en la realidad no es eso lo que sucede. En la realidad eso se mueve y se mueve bastante. Bueno, tenemos un ejemplo acá cerca, ¿no? De lo que hace un sismo, por ejemplo, a una estructura. Eso la pone a bailar. Pero sí es cierto de que nosotros incluso para los casos sísmicos consideramos un caso, un instante de tiempo a través del cual se obtiene la máxima respuesta de esa edificación, y allí es donde decidimos diseñar, obviamente, con las cargas más desfavorables. Por eso hacemos la discretización. Así que voy a enfocarme en lo que nos concierne a nosotros, que en este caso sería lo que sigue luego de la nota. Un cuerpo rígido sometido a un sistema general de fuerzas para estar en equilibrio estático debe cumplir con equilibrio interno y equilibrio externo siempre. Eso es muy importante que lo recuerden. Si una fracción de su cuerpo está en equilibrio, pues se supone que todo el cuerpo lo está, y al revés también sucede. Si el cuerpo o la estructura completa está en equilibrio, cada una de sus partes también debe estar en equilibrio. Siempre se cumple eso. Hacemos un ejemplo acá interesante en donde tomamos ese cuerpo del que estamos hablando y lo seccionamos en cierto punto. Obviamente ese cuerpo estará apoyado, tendrá sus restricciones, porque si no, no estaría en equilibrio, ¿verdad? Necesita tener al menos 3 condiciones de apoyo para garantizar que no deslice, no se le vaya, no rote de manera infinita su cuerpo, su estructura. Pero si nosotros hacemos una sección de ese cuerpo, en esa sección transversal, obviamente, con ese corte, nosotros generamos algún tipo de inestabilidad. Yo dibujé la fracción de la derecha, pero esto es equivalente a si hubiese dibujado la fracción de ese cuerpo de la izquierda. Luego de hacer ese corte, nosotros tenemos que generar dentro de ese plano de corte una fuerza resultante para que esa fracción del cuerpo también esté en equilibrio. Si no, no estamos entendiendo precisamente el concepto. Si yo hago esta fracción en cualquier punto, tiene que aparecer una fuerza resultante que por sumatoria tiene que dar 0 con las demás fuerzas que quedan de ese lado. Me explico. Y aquí lo tengo de manera sintética. Bueno, no anoté exactamente la sumatoria, pero creo que sí anoté el concepto de lo que es la fuerza resultante. Manifestación de fuerzas internas que contribuyen a mantener el equilibrio. Por supuesto, esta fuerza resultante va a ser la sumatoria de todas estas otras fuerzas con dirección contraria. A ver, si yo descompongo esta fuerza, esta y estas otras dos en horizontal, la sumatoria de las horizontales de todas estas fuerzas tiene que ser igual a la sumatoria horizontales de esta fuerza también, y tiene que ir en sentido contrario, para que cuando haga la sumatoria global de esta fracción del cuerpo me pueda dar 0. De esa manera yo garantizo el equilibrio cuando hago un corte o una sección. Ya lo veremos de manera más detallada en los diagramas de cuerpo libre. Esto se repite 1.000.000 de veces, digamos, acá en el área de estructuras. Bien, obviamente esa fuerza resultante es una acción interna, porque en teoría está acá adentro. O bueno, dentro de cualquier otra sección que yo pueda cortar allí, no tiene por qué ser exactamente esa. Pero es como para entender el concepto global, en donde sabemos que en cualquier punto que yo decida cortar mi estructura o un elemento de la estructura, yo debo garantizar el equilibrio para poder, obviamente, estar en el estado óptimo de funcionamiento. Claro, en el caso de nosotros es equilibrio estático, porque se supone que la estructura está discretizada en un instante de tiempo. Hablemos un poco de grados de libertad también. Importante que lo recordemos. No sé si ya lo saben, pero igual lo voy a volver a comentar. Y son los posibles movimientos que puede experimentar un punto cualquiera de la estructura. Pregunto, esta estructura en este caso es un pórtico. ¿Cuántos puntos de interés puede tener para describir el movimiento de esa estructura o los esfuerzos de esa estructura? ¿O cuántos puntos tiene? Dos, profe. ¿Le parece que tiene 2 puntos? Muy bien. ¿Quién más opina? ¿Quién más ayuda? O bueno,
si me disculpa, ¿me puede explicar más o menos cómo lo de puntos? O sea, ¿a qué se quiere referir? Bueno, ¿cuántos puntos tiene ese pórtico para usted? Está empotrado en la base, tiene dos esquinas acá arriba. Ah, no, Y ya va. nosotros identificamos solamente el punto P de esa esquina. La pregunta es cuántos puntos adicional al P, o si quiere involucre P también, tiene esa estructura. Eso serían 4 puntos entonces, ¿no? La base y las esquinas. Ok. Ok. Bueno, definitivamente tiene esos 4 puntos. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Ok. Está muy bien. La respuesta que dieron está muy bien. Yo supongo que Raida se enfocó en los puntos que ella identifica como más importantes de la estructura para ver cómo se mueve. Y me imagino que... Uy, ya. Si hay uno aquí pendiente, nadie me dice nada. Admitir. Ok. Y supongo que el amigo Manuel nos comenta acerca de los 4 puntos que él considera que representan, digamos, todos los miembros de la estructura en conjunto. Bueno, les diré, digamos, tienen razón parcial en ambas respuestas, pero realmente acá el número de puntos que tiene la estructura es infinito. Usted puede discretizar aquí tantos puntos como quiera hacerlo, la verdad. No existe un número finito de puntos dentro de una estructura, son tantos como usted quiera discretizar o identificar. Lo que sí es cierto es que hay puntos que nos representan en mayor medida lo que puede estar pasando con la estructura. Y ahí sí me quedo yo con la respuesta del señor Manuel, que si yo necesitara discretizar allí algunos puntos, por lo menos esos 4 discretizo. Porque estos 2 son los que me garantizan o los que me indican qué condiciones de apoyo tiene la estructura. Y estos otros 2 son los que me indicarían cómo puede desplazarse cada uno de los elementos de la estructura. En este caso serían las 2 columnas y la viga. Bien, esto es muy importante de recordar. En el plano, nosotros solo vamos a tener 3 grados de libertad. Es decir, los puntos en el plano pueden moverse en horizontal, en vertical y pueden rotar. Obviamente, si estoy en un plano YZ, la rotación YX, la rotación va a ser en el plano Z, saliendo de la pizarra. Aplican allí la regla a la mano derecha, fíjense la rotación, el vector queda saliendo de la pizarra. En este caso que estamos ejemplificando acá. Si rotara de manera contraria, entonces iría hacia adentro. Esto se supone que es algo conocido, pero lo estamos repasando. Me interesa que quede muy claro para poder obviamente seguir avanzando. Asociado con eso que acabo de decir, de las posibilidades que tiene cada uno de esos puntos de moverse, están directamente relacionadas también las ecuaciones de equilibrio que yo aplico. Se supone que debo yo garantizar en la estructura por lo menos esas 3 ecuaciones cuando estoy en el plano. Sumatoria de fuerzas en X, claro, si mi plano es este, y X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z, fuerzas no, momentos en Z igual a 0. Con esas 3 ecuaciones de equilibrio yo garantizo mi equilibrio en el plano. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna Sí, duda hasta acá? Muy bien. Ahora bien, en el espacio sucede algo similar, pero más veces. En el espacio, cada uno de los puntos de la estructura tiene 6 posibilidades de moverse. Como se puede observar aquí,
Es común que usemos la letra U mayúscula para describir los desplazamientos y la letra tita para describir los giros. Es simplemente una nomenclatura, pero es bastante común utilizarla. Entonces, en el espacio cada punto tiene 6 posibilidades de moverse. ¿Qué le puede pasar? Puede desplazarse en X, en Y y en Z. Y también puede girar en X, en Y o en Z. Es decir, que en el espacio tengo 6 grados de libertad. En el plano tengo 3. Y como hemos venido diciendo, esta asociación con las ecuaciones de equilibrio pues es bastante similar al plano. Solo que aquí entonces no tengo que garantizar 3 ecuaciones de equilibrio, sino 6. Es decir, debo yo chequear o verificar sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, sumatoria de momentos en X igual a 0, en Y igual a 0 y en Z igual a 0. Fíjense que el procedimiento es similar, pero con un número superior de variables. Esto es muy importante que lo aprendamos a identificar desde ahora. Esto podría ser un sistema de referencia global o local. La diferencia entre el sistema global y local, si tomamos de referencia, no sé, esta estructura, imaginemos que tiene aquí este sistema, Y, X, ese sería mi sistema de referencias global, porque es donde yo estoy referenciando toda la estructura. Pero tengo también un sistema de referencia local que estaría asociado con la columna cuando esté evaluando con la columna, con la viga cuando esté evaluando la viga y con esta otra columna cuando esté evaluando esta otra columna. Suponiendo que yo estoy evaluando esta viga. Entonces, el sistema local sería similar al que muestro en este dibujo que sigue. Claro, acá invertimos la Y, pero veríamos aquí Y, X y saldría Z. Ojo, lo tengo por acá anotado. Está dado el momento para explicarlo. Todo sistema de referencia debe cumplir con la regla de la mano derecha. Hay 2 reglas de la mano derecha. Una para los sistemas de referencia ortogonales. No sé si logran ver mi mano. Déjenme ver acá necesito ver la cámara. Ok. Regla de la mano derecha para los sistemas ortogonales. Tiene que aplicarse para cualquier sistema. Usted puede rotar en la posición que quiera, a la posición que quiera su sistema. Pero en cualquier posición él debe cumplir con esta regla de la mano derecha. Fíjense, Z en X, X, Z en el pulgar, X en el dedo índice y Y en el dedo anular. Es decir, lo va a ver aquí, si es mano derecha, este sería Z, el índice, dedo del medio, bueno, no el medio, el que está antes del dedo del medio, entre el pulgar y el del medio, sería X, y el medio sí es Y. Cualquier posición a la que usted rote su sistema debe cumplir con esa regla de la mano derecha. La segunda regla de la mano derecha tiene que ver con el cálculo de los momentos, esa que estábamos aplicando cuando el vector sale de la pizarra, cuando el vector entra de la pizarra, tiene que ver con la fuerza y tiene que ver con el brazo al cual usted está calculando el momento para poder definir el vector precisamente del momento en X, en Y y en Z. Es particularmente útil en el espacio. En el plano quizás es más fácil de ver porque el vector sale de la pantalla o entra hacia la pantalla. Pero en el espacio sí necesita definir bien esa regla de la mano derecha porque es fácil perderse si no lo hace. ¿Ok? Siguiendo ese concepto, fíjense que tenemos acá un esquema general de cómo puede identificarse una viga en el espacio, ¿verdad? Con una serie de acciones como comúnmente se muestran o se presentan en este tipo de elementos. Fíjense que por lo general nosotros ubicamos las fuerzas en el centroide de los elementos. Es fácil deducir por qué, porque todas las ecuaciones de los esfuerzos están escritas para fuerzas en el centroide del elemento, fuerzas y momentos en el centroide de los elementos. La de esfuerzo simple, la de esfuerzo combinado, la de fuerza de corte, todas ellas consideran la fuerza concentrada en el centroide de su elemento, de la cara de su elemento. Por eso es común llevar las fuerzas ahí, a esa posición. Y obviamente cada una de las fuerzas está asociada con su dirección, o los nombres de esas fuerzas están asociadas con su dirección,
y con la cara en donde están aplicadas. De allí empezamos nosotros a nombrarlas de alguna forma. Otra cosa interesante de identificar acá es que las fuerzas comúnmente se representan con una sola flecha y los momentos se representan con una doble flecha. Donde vean doble flecha, y esto incluso lo he visto en programas de análisis estructural, por ejemplo SAP 2000, que es un programa que yo uso mucho para diseño de análisis de estructura, no solamente aplica la regla de la mano derecha, las dos reglas de la mano derecha de las que estamos hablando, sino que también usa esa nomenclatura. Momentos, dos flechas, fuerzas, una sola flecha. Así que lo aprende ahora o lo aprende después, pero le aseguro que lo va a aprender. Bien, voy hacia la nomenclatura de cada uno de esos subíndices que describen en dónde está ubicada la fuerza y la dirección que esa fuerza tiene. Bien, es importante hacer mención acá de lo que son las caras positivas y las caras negativas de un elemento. Obviamente el nombre lo da la normal a la cara. Si observamos esta cara del frente, la normal a esta cara del frente es el eje Y. Entonces, esta cara del frente es Y. ¿Qué es lo que pasa? La cara más adelantada siempre es la cara positiva y la cara más atrasada siempre es la cara negativa. Entonces, ambas son caras en Y, pero la cara positiva de Y es la más adelantada y la cara negativa de Y es la más atrasada. ¿Entiende eso? Lo mismo sucede con X. Normal a la cara en X es la cara positiva en X la más adelantada y la más atrasada a ese sólido, a ese sistema de referencia va a ser la cara negativa de X. Lo mismo sucede con Z. La cara más adelantada, normal al eje Z, será la cara Z positiva y la cara más atrasada, normal al eje Z, será la cara Z negativa. Importante recordar eso porque en parte la nomenclatura y en parte los signos también de los esfuerzos tienen relación con este convenio que estamos usando. Bien, vamos a ver las notas que tenemos acá. Caras o planos, claro, las caras o planos sería pues cada una de las caras que hemos descrito. Para un volumen diferente o para un elemento diferencial de volumen. Bueno, podría ser un elemento diferencial de volumen de esta viga. Ahí hacemos esta representación y bueno, podemos de alguna manera identificar lo que está pasando justo en este punto. La materia de resistencia de materiales nos lleva a hacer análisis tan específicos que podemos describir lo que está pasando en un punto de la viga o un punto de la columna. ¿Es eso útil cuando estamos diseñando o analizando? Pues no siempre lo es. Si usted está diseñando todo un pórtico, tal vez saber lo que pasa en un punto no le dice nada, pero saber qué pasa en una serie de puntos, uno atrás de otro, sí le empieza a dar una información importante. Y de allí la importancia de aprender a discretizar esos puntos que consideramos nosotros representativos de lo que le está pasando a una estructura. Porque en esta materia lo voy a hacer yo. Yo siempre les voy a decir, mire, calcule los esfuerzos en este punto o tome estos puntos de referencia. Siempre va a tener y digamos, en el resto de la carrera creo que es así, ¿no? No le van a decir a usted, identifique los puntos que usted considere necesarios para ver qué le está pasando al elemento o a la estructura. Pero en la vida real no funciona así. En la vida real está usted solo prácticamente para hacer ese tipo de cosas. O lo van a contratar a usted para hacer ese tipo de cosas. Entonces sí es bueno que desde ahora empiece a ponerle una lupa a los puntos de la estructura que usted considera importantes para analizar su comportamiento o lo que sea que esté pasando dentro de la estructura o dentro del elemento del cual usted necesita extraer información. Pero esta materia, como les digo, lo puede llevar tan específico como a un solo punto. Usted solo de ese punto, porque obviamente esta cara, ¿cuántos puntos tiene? Infinitos también. En cualquier punto de esa cara usted puede dar algún tipo de opinión. Y bueno, si aprende los conceptos básicos de esta materia, va a estar en capacidad de hacerlo. No solamente aquí en el centroide, sino en los demás puntos de esa cara que podría estar pasando para su elemento. Bien, pero volvemos a lo que comentaba en principio. Es común trabajar en el centroide de cada uno de los elementos porque es ahí donde está deducida las ecuaciones de los esfuerzos. Les invito a que revisen esa parte en Resistencia a Materiales 1 para que vean que todo está descrito en función del centroide de la sección transversal de su elemento.
Bien, importante esta nota que tenemos acá abajo. El primer subíndice representa la cara en donde actúa la acción, es decir, el eje normal a la cara. Y el segundo subíndice de fuerzas o momentos que usted esté describiendo representa la dirección a la cual es paralela la acción. Es decir, la primera le dice la cara en donde está aplicada y la segunda le dice dirección que tiene su fuerza o su momento. Acá tengo un ejemplo con puras fuerzas, también un elemento diferencial de volumen, en donde fíjense, esta fuerza está aplicada obviamente en la cara Y del elemento y lleva también la dirección Y del elemento. Por eso se llama fuerza YY. En el caso de esta fuerza, está también aplicada en la cara Y del elemento, sea positiva o negativa, en este momento no es de importancia, ya tendrá que ver con el signo cuando se le ponga, pero en este caso nos interesa ver que está contenida en la cara y que apunta en la dirección Z. Entonces, fíjense, sería fuerza YZ. A eso se refiere. Voy con esta fuerza. Lleva dirección X y también está aplicada en la cara Y. Entonces sería fuerza YX. Importante esta nota que tenemos acá porque nos dice mucho de lo que necesitamos saber. Si los subíndices I y J se tratan de fuerza, o digámoslo de esta manera, si los subíndices I y J son iguales, entonces estamos en presencia de fuerzas axiales. Eso es en el caso de las fuerzas, pero si estoy en el caso de un momento en donde los subíndices son iguales, entonces estoy en presencia de momentos torsores respecto a ese eje. Bien, esta nota solamente aplica a fuerzas, pero podrían añadir también lo que les estoy comentando de los momentos, porque también tienen que aprenderlos a identificar. Las fuerzas donde se repite el subíndice, donde I es igual a J, en el caso de esta fuerza YY, nos está indicando que hay una fuerza normal, obviamente, a esa cara, o perpendicular, y obviamente ella produce esfuerzos normales. En el caso de los momentos, sería un momento torsor, que bueno, generaría algún tipo de corte, pero quizá es bueno que lo aprenda a identificar. Es un momento torsor, hasta ahí estamos bien. Si esos subíndices son diferentes y es diferente a J, entonces se trata de fuerzas cortantes o tangenciales, y esas fuerzas obviamente producen corte. En el caso de los momentos, cuando eso sucede, estamos en presencia de momentos flectores, que generan, bueno, tracción y compresión axial a la cara por efectos de flexión, por supuesto. Los momentos torsores generan corte por efectos de torsión y los momentos flectores se generan esfuerzos normales por efectos de flexión. Pero digamos, en este caso me interesa es que los aprendan a identificar y que obviamente en función de eso podamos saber lo que está pasando dentro del elemento. ¿Alguna duda hasta aquí respecto a las reglas de la mano derecha, nomenclatura que vamos a utilizar, forma de mostrar los vectores de fuerzas y momentos? No, profe, todo claro. Fino, todo en orden, se entiende. Están anotando, ¿verdad? Sí. Mire que el problema de Google Meet es que esta broma no graba, se los comento. O sea, lo bueno de Zoom es que Zoom graba las clases, pero como me da nada más 40 minutos de chance, pues se vuelve poco práctico. Pero bueno, cuando queremos que algo quede grabado, ya sabemos que podemos usar aquella plataforma. Si yo por lo menos doy la clase solo, sin que ustedes estén presentes, sí queda grabada y me puedo tardar ahí 10 horas si quiero y no pasa nada. El problema es cuando empiezo a meter gente. O eso es lo que me he dado cuenta hasta ahora. Ok. Acá tenemos una columna de cómo quedaría expresadas las fuerzas y los momentos según ese sistema de referencia. Fíjense que tengo un sistema de referencia YXZ. Verifiquemos que cumpla con la regla de la mano derecha. A ver, queda así. Z sale, Y va hacia arriba, X va hacia la derecha. Y anotamos allí fuerzas y momentos en función precisamente de la ubicación de esa cara. Como está en la cara Y, por supuesto, todas van a tener de primer subíndice la letra Y.
Aquí tienen que corregir, bueno, no creo que haya sido un error, tal vez extendí yo más la... Esto es YX, no XX, YX. ¿Ok? Y obviamente el segundo subíndice está asociado con la dirección, por eso esto es fuerza YY, momento YY, esto es fuerza YY, fuerza YZ, momento YZ, y aquí fuerza YX y momento YX. Igual, si quiere ver más o menos hacia dónde comprime y hacia dónde tracciona, aplica la regla en la mano derecha, en el momento YX, por ejemplo, y se da cuenta que por efecto de flexión tiende a levantarse en esta sección de la columna y aplastarse en esta sección de la columna. Si quiere ver el otro, el de MYZ, aplica la regla de mano derecha, saldría ese vector de la pantalla y aplastaría la columna hacia el extremo izquierdo y la traccionaría o haría que esta fibra se alargue en el extremo derecho. De eso se trata. Otra cosa interesante que quise mostrar acá es lo siguiente. Si usted tiene una sección completamente maciza, como sería el caso de un elemento de concreto armado, o tiene una sección hueca, que sería el caso de los perfiles tubulares, estoy seguro que todos los han visto, sean rectangulares o cuadrados, o con sección circular también pasa, el centroide de esa sección sigue estando considerado en el centro. Ojo. No depende de que esté relleno de material, quiero decir. Aquí en una sección tubular el material está en las paredes. Aún así el centroide se ubica en el centro porque ahí es donde geométricamente nos da, simplemente. Entonces, no importa de que no tenga material en ese hueco. Igual el centroide lo ubican allí y no es un problema para que sus ecuaciones funcionen, porque si no, no le van a servir. Bien, aquí un resumen tal vez de lo que dijimos antes. Cuando las fuerzas tienen los índices diferentes, en este caso la YX y la YZ, son fuerzas cortantes y paralelas a los ejes X y Y. Cuando tengo el subíndice repetido, en este caso YY, una fuerza axial o normal. Cuando los momentos flectores o los momentos tienen los subíndices diferentes, son momentos flectores, en este caso momento ZX y momento ZY. Y cuando tienen el subíndice repetido, estamos en presencia de un momento torsor. En este caso sería alrededor del eje Y, porque es respecto a ese eje donde se repite. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Chévere, porque ahora sí vamos a empezar a trabajar con ejercicios. Gracias a Dios. A ver, mire, yo no sé por qué, pero en ingeniería, por alguna razón, la gente piensa, cree falsamente, que no hace falta leer. Si yo comparto una experiencia con ustedes, yo cuando era estudiante también pensaba eso, que era una carrera que requería más práctica y menos lectura, pero es todo lo contrario. A medida que usted avanza aquí, se empieza a dar cuenta que necesita leer muchísimo. Es como medicina. Uno tiene que estar permanentemente revisando normas, informes, redactando cantidad de cosas. O sea, no diría yo que es una carrera donde no se lee, pero como tiene una parte práctica importante también, que yo les sugiero por amor a Jesucristo que lo hagan, practiquen, no se queden solo con lo que les doy yo acá, o lleguen a su casa y digamos, termina la clase y usted repasa el ejercicio que hicimos, resuelve los ejercicios planteados y cosas como esas para que obviamente genere destreza, porque sí la requiere, sí la requiere. Pero se simplifica considerablemente el resolver ejercicios cuando usted tiene la parte teórica muy clara. Eso significa que no es menos importante. Necesita revisar bien su teoría, aclarar bien sus dudas y ahí seguramente le va a ir muy bien resolviendo el ejercicio. Pero sí necesita un grado de destreza para que lo pueda hacer en el tiempo que corresponde. Eso se nota en los exámenes. O sea, yo una vez leí la historia de un boxeador, eso sí me dejó cautivado ese comentario, porque decía el personaje, el boxeo es un deporte en donde no importa lo que tú digas, tú no puedes como darle la responsabilidad a alguien más. Si tú entrenas, tú ves a eso reflejado en el cuadrilátero.
Si tú entrenas, ves que la pegada es fuerte, ves que te mueves más rápido, ves que al componente se le complica prenderte de una pescosada, pero si no entrenas, también se nota en el cuadrilátero. Cuando estás allá arriba, entonces te comen todos los golpes, no te puedes mover, te dan durísimo, no absorbes de manera adecuada los golpes cuando te los pegan, que no quedan en 2 segundos. Entonces, algo así pasa aquí en ingeniería. No hace falta que me digan a mí si estudiaron o no. Eso se hace muy evidente en el examen. No hace falta que me digan a mí si practicaron o no. Se hace muy evidente en el examen. He tenido el caso de estudiantes que empiezan con un ejercicio muy sencillo para realizarlo, no sé, en 10 minutos, 20 minutos, y se los come que en 2 horas todavía están en el mismo ejercicio. Eso es evidencia de que faltó práctica. Entonces, por eso les digo, no es que no van a leer, tienen que revisar, tienen que entender los conceptos básicos primero, pero no pueden dejar de lado la parte práctica tampoco. Necesitan generar un grado de destreza para que en el examen puedan defenderse y también para que puedan seguir evolucionando, porque si no, nos vamos a quedar toda la vida en este tema. O dedicándole una cantidad de horas que no requiere. Ajá, dígame. Y disculpe, es que usted sabe que en el inicio de la clase usted como que colocó unas bibliografías en sus apuntes. Entonces, Sí. como creo que son como libros, entonces, ¿será que si yo los busco y pues puedo guiarme de ahí de algunos ejercicios como para tener práctica y eso? Bueno, digamos que sí, es bueno que empiece a practicar con ejercicios externos a la clase y de esos libros que estaba mencionando, pero digamos que tiene que empezar por entender lo que estamos viendo acá. Después que usted entienda esto, sí, aventúrese a lo que usted quiera. Ok. Pero intente hacerlo primero con lo que explicamos aquí, porque si no, imagínese la tortilla que voy a generar yo sin querer en su cabeza, no es la idea. Entonces, la recomendación es esa, revise bien esto, practique bien esto, y cuando lo entiendo muy bien, entonces sí, empieza a buscar bibliografía, empieza a buscar ejercicios en diferentes sitios. Hay una práctica que a mí me gusta bastante, lo hacía cuando era estudiante, y me parece que es bueno que lo hagan ustedes también. Busquen ejercicios, por ejemplo, de exámenes pasados que les permitan, obviamente, practicar esto, pues poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Que no habrá uno solo, habrán 100 exámenes de eso. Entonces, bueno, mata 2 pájaros de un tiro, conoce más o menos la forma de evaluar de la materia y obviamente aplica los conocimientos. De alguna manera ve qué tan preparada está para abordar un problema de este y tipo, los ¿verdad? exámenes, bueno, no sé, va a ser mi primera vez presentando un examen de resistencia, pero calculadora sencilla, pues. Nada de HP A ni mí nada. sí, no, bueno, depende. Pregunto. Hay temas, aquí en resistencia de materiales sí lamento decir que hay temas en donde requiere la HP. Tal vez no en el No, primero, no lo pero lamento. ya para el Gracias. segundo, sí, es mejor, ok. No, o sea, sí, llega un punto en la carrera donde necesitan la HP. Cuando empezamos a trabajar con matrices y cosas como esa, si usted no tiene la HP va a perder un tiempo valioso ahí, se va a equivocar en unas tonteras que a mí no me interesa que lo sepa resolver. A mí me interesa que sepa interpretar lo que le da la calculadora. Entonces, digamos, yo no le voy a resolver o no me voy a orientar hacia la metodología de cómo resolver matrices, sino en ver si lo que le dio tiene sentido o si es una locura. Y en función de eso, obviamente, voy a corregirle. Entonces, no pierda el tiempo aplicando, no sé, el método de la lluvia, Ruffini X, no sé, cantidad de cosas que es bueno saberlas, ojo, le abren la mente, lo que sea, pero que aquí se vuelven imprácticas. Aquí nos interesa ya interpretar los resultados. Entonces, sí, por supuesto, tiene una HP, una Casio de esas potentes, llévela para clases y ya está. Y el día del examen, con toda la confianza del mundo, pues la usa, porque para eso es que precisamente se necesita. Lo que sí no me gusta en los exámenes es que saquen los celulares. Es más, yo mando a apagar todo porque me parece que se presta para cosas indebidas. Entonces, prefiero evitarme problemas y prefiero que lleven su calculadora y apaguen su teléfono en clase. Pero sí, en esta materia llega un punto en donde la necesita, sobre todo a partir del segundo tema. Ya en este tema me parece que si la tiene se le simplifican algunas cosas, pero a partir del segundo es particularmente necesario, porque ya trabajamos con matrices 3x3, ¿sabes? Ya ahí es más complicado de hacer eso a mano. Si es una matriz 2x2, bueno, todavía lo puede hacer a mano, pero igual, digamos, pierde un tiempo, pero no tan Si tiene las importante herramientas, como si la usa. matriz es tan grande. Exactamente. Entonces, digamos que tal vez en este tema no es tan necesario, si la tiene, úsela, pero para el segundo sí les recomiendo que se busquen una HP. Así no sea de ustedes, pidan la prestada, porque sí les va a ahorrar una cantidad de trabajo. ¿Alguna otra duda? ¿Se conectó alguien más?
Lo que pasa es que cada vez que me meto en esta pantalla me salgo de la... Ok, no. Estamos 13, faltaron 2 personas hoy. Voy a pasar a asistencia digital ahora. No, mentira, muchachos. Yo, bueno, mis respetos a las normas universitarias y todo eso. Pero yo considero que eso de la asistencia era para cuando usted estaba en kinder, en la escuela. Ya en bachillerato, digo yo, pues yo no sé qué tan importante sea tomar asistencia. En la universidad sí le digo yo, para mí eso es absurdo, completamente absurdo. ¿Qué me importa a mí si usted asiste o no a clase? O sea, eso no es mi problema, es su problema. Se supone que la persona que quiere aprender asiste a clase. Y si no asiste a clase, porque no quiere aprender. Ya ustedes son adultos. Ustedes, cualquiera de ustedes, estoy seguro que lo pueden meter preso ya, porque todos tienen más de 18 años. Entonces, bueno, tienen que aprender a ser responsables de sus cosas. Si quieren aprender un poco de esto, asisten a clase. Si no, pues no asistan a clase. Igual, eso se ve evidenciado también en el examen. Entonces, ¿de qué me sirve a mí estar detrás de ustedes? Sí, firmen la asistencia, porque si no, con el 25 va a perder la... No, demasiado antigua o arcaica esa manera de evaluar. Pero bueno, esa norma existe increíblemente todavía en la universidad. Hay materias que lo ponen en práctica todavía. Y bueno, a mí me parece una real tontera, yo no lo hago, pero sé de mucha gente que sí, y muy seguramente en algún momento alguien me lo critique, porque no paso asistencia, no sé, pero ni en intensivo paso yo asistencia, porque no le veo sentido. Increíblemente es difícil que los estudiantes falten a mis clases, porque mire, si faltó a una clase, todo lo que se perdió. Si alguien faltó hoy, las 2 personas que veo que no están, ¿qué van a hacer de aquí en adelante si no manejan la parte de nomenclatura, la parte de convenios, la parte de aprender a identificar, de ponerle nombre, de saber qué es un momento, una farsa? O sea, van a estar realmente perdidos en el examen, a menos que busque ayuda de alguno de ustedes. Entonces, bueno, ahí ustedes mismos se darán cuenta cuán importante es asistir o no a las clases. Bien, vamos a entrar entonces en materia práctica. Me interesa que empecemos a trabajar con un problema de equilibrio en el plano. Yo espero poder contar con su apoyo en la resolución de este problema. Es un problema que me parece bastante básico, no hay barras inclinadas, es un pórtico con vigas y columnas. En términos generales, está sometido a una carga distribuida de 2 toneladas por metro, tiene un momento concentrado de 6 toneladas en el nodo F, una carga de 4 toneladas en el nodo B, tiene 4 metros de altura hasta aquí, 2 metros de altura hasta acá, 2 metros acá de A hasta D y de D hasta G, 4 metros. Lo primero que yo sugiero que hagan aquí, acá hay un error, esto no es G sub T, es G sub E. Grado de determinación externo se llama. Si bien es cierto que este problema coincide con el G sub T, pues realmente es G sub E, porque no hay áreas cerradas. Las áreas cerradas indicarían que hay un G sub I. Yo supongo que eso ya lo vieron ustedes, o algunos de ustedes. Sí, no, estoy hablando en chino. No, profe. ¿Saben Sí. de lo que estoy hablando? Sí, Okay, me acuerdo. muy bien. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer el grado de indeterminación externo de una estructura? Para saber si nosotros con las reacciones y las ecuaciones de equilibrio, o solo con las ecuaciones de equilibrio, podemos identificar qué valor tienen las reacciones. Obviamente, esta ecuación, en la expresión general, recuerden hacer la corrección, esto es G sub E, isostática, lleva un acento acá que no puse tampoco. La ecuación del grado de indeterminación externo de la estructura es la siguiente. Número de reacciones. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 reacciones. Menos 3 ecuaciones de equilibrio. En el plano son 3. Siempre este valor en el plano va a valer 3. Menos el número de ecuaciones de condición que aparecen en la estructura. ¿Quién genera las ecuaciones de condición? Cada una de las articulaciones que están en la estructura. Muchos estudiantes les tienen miedo a las articulaciones. Yo las veo como una bendición del Señor. Donde aparece una articulación, se le destraba el problema volando. Entonces, si aprende a utilizarlas, le va a ir muy bien. Ok, vamos a ver por qué hay 2. Aquí, en el nodo E hay una articulación. La ecuación general de las ecuaciones de condición es número de cuerpos separables menos 1. Y hay algún tipo de... Esta ecuación es una que ya es más particular, que tiene que ver con el número de bielas de apoyo, pero usemos la global para evitar confusiones. Número de cuerpos separables menos 1. ¿Cuántos cuerpos separables llegan a E? 2.
Justo dos cuerpos llegan a la articulación. Por eso son dos cuerpos separables. -1 me da 1. En C tengo otra articulación, fíjense que está por debajo de las 3 barras. Y eso ya me está diciendo que tengo también dos cuerpos separables. Esta barra y esta son un solo cuerpo separable y este sería el otro. Porque la articulación está por debajo. Si esa articulación estuviese aquí en toda la mitad, entonces sí fuesen 3 cuerpos separables. ¿Entiende eso? No es el caso porque está por debajo, entonces sería 2 menos 1, 1. Yo sumo mis dos ecuaciones de condición y obtengo este 2 que está acá. Cuando evalúo me da 0 y eso significa que la estructura es isostática o estáticamente determinada y puedo obviamente utilizar solamente las ecuaciones de equilibrio en el plano para calcular las reacciones. No necesito ecuaciones de compatibilidad de deformación, ni mucho menos. Voy a calcular la primera reacción, que al menos para mí es la más evidente, porque tengo acá dos rodillos. El único apoyo capaz de restringir acá fuerzas horizontales es este, el empotramiento en D. Entonces, a pesar de que lo anoté, pues esto parece demasiado directo. Si tengo 4 toneladas hacia la derecha, tienen que aparecer 4 toneladas hacia la izquierda. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok, ya yo les calculé la primera. ¿Quién se anima a decirme cómo calcular otra? ¿O cuál calcularía usted si estuviera usted a cargo de esta clase? ¿Qué otra reacción le parece que aparece de manera simple, sin que aparezcan ecuaciones de segundo grado o algo así raro? Profe, las reacciones que son verticales sí están como calculadas también, ¿no? Pero ya directamente, o sea, me imagino que ya Claro, hubo ya yo las una... puse, pero usted puede pensar que el profesor no lo, o sea, tiene que verificarlas igual. Se supone que no existen en este momento y que las Pues vamos a calcular. considero yo calcular el momento, El momento en D, ¿cierto? sí, porque Ese considero sale de una que vez. si no sé nada, o sea, no veo los resultados, pues hay más reacciones Ajá. verticales, o sea, hay más incógnitas y pues de momento solamente veo uno y creo que el que está arriba. Me parece muy bueno su criterio y su elección también. ¿Por qué? Porque el momento en D es haciendo sumatoria de momentos en C por debajo. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 4 por 4 y se acabó. Que esto rota horario, este tiene que rotar antihorario. O sea, sale así de sencillo, si lo logra ver. Parece mentira, pero hay una ventaja en hacer las cosas simples y en hacerlas más cortas también. Y es que usted disminuye la probabilidad de equivocarse. Esa es una muy, muy buena ventaja. Entonces, sí, yo le voy a sugerir siempre que use el camino más corto. Y bueno, si se le complica quizás ver el camino más corto, pues hágalo como tenga más sentido para usted, pero siempre intentando generar el menor trabajo o llegar al resultado digamos, de manera más simple. Pues sí, sí afecta. No es igual aplicar aquí 3 ecuaciones, con 3 incógnitas de resolver eso, a hacer esto que acabamos de hacer y en 2 pasos ya tiene lo que vale ese momento. Para mí sí hay una diferencia y vale la pena aprovechar ese consejo, créanme. Muy bien. Conocido ese momento de 16, nos quedarían las 3 fuerzas verticales por calcular. ¿Por cuál empezarían ustedes y de qué manera lo harían? No todos a la vez. Ya va, estoy viendo. ¿Están pegados viendo la cosa? No, puede ser, muchachos. ¿Qué pasa? Ustedes ya vieron mecánica racional 10, vienen de ver resistencia a materiales 1, posiblemente estén viendo estructuras ahorita y resistencia también. Bueno, en estructuras ahorita no hemos trabajado con esto. Pero bueno, quiero decir que ya tienen una buena base en resolución de este tipo de problemas. Bueno, si no lo ven, yo con todo gusto les puedo decir con cuál seguiría yo, pero la intención es que ustedes Creo que se puede lo tomar hagan. a partir de, nos ponemos en C también, pero mirando hacia la izquierda para sacar el momento y así podemos determinar el valor de la reacción en A Ok, para salir de ok, una de las sí. que faltan. ¿Y qué cargas consideraría allí?
está la fuerza O de 4 digamos, toneladas, ajá, muy bien. ¿Y cuál la, más? la reacción que va hacia arriba De A. en A. Claro, usted asume esa dirección. Si le da positiva, está bien asumida. Si le da negativa, ya sabemos que tiene que cambiarle el sentido. Ujú. Sí, porque Bien, la reacción quiero en B, decirle en algo. momento se cancela por la misma dirección. Sí, ahí no va a poder encontrar esa vertical en D nunca. Esa yo diría que es la última que sale. Pero sí les voy a hacer aquí un comentario importante respecto a este cuerpo ABCE, que sería el que usted puede separar, porque aquí la articulación está por debajo. Si lo separa, separa así, hasta aquí. Y si hubiese alguna fuerza aquí, la tiene que considerar. Ah, Solo que en claro. este caso no la tiene por suerte, y entonces en ese caso no la considera, pero sería momento en E hacia abajo lo que puede hacer. Ujú. O momento en C hacia arriba, porque está desconectando las articulaciones para poder hacer y garantizar que ahí el momento valga cero. Pero aquí justo en esta intersección no tiene por qué valer cero el momento. Ahí podría tener un valor. ¿Me explico? Claro. Es más, decir momento en C igual a cero por arriba tal vez no sea correcto, porque puede que le dé un valor aquí esta intersección. Ahora en E, completamente seguro de que va a dar cero, porque es una articulación. ¿Me entienden? Entonces la manera adecuada de hacerlo acá sería diciendo materia de momentos en E. Claro, habrá alguien que diga, bueno, separé esto y hice su materia de momentos en C por arriba. También le va a dar, pero le va a dar porque no hay fuerza en este tramo. Si hubiera fuerza en este tramo, estoy seguro que no le da. Ok, eso es un camino. Con ese camino encontramos la reacción en A. Y la reacción en G, lo mismo, son tres momentos en E, pero a la derecha, considerando esta carga distribuida de este momento, ¿verdad? Que por equilibrio me daría esa reacción subiendo. Y luego por sumatoria de verticales obtengo finalmente esta reacción del centro. Igual lo tengo anotado acá para que lo puedan verificar. Momentense a la izquierda. Fíjense, yo cometí ese error. Corríjanlo ustedes. No lo pongan momento en C a la izquierda, sino más bien pónganlo momento en E por debajo. Teóricamente es más correcto hacerlo así. Porque por C puede tener un momento y prefiero no generar allí falsas expectativas luego. Este sí está bien, sumatoria de momentos en E a la derecha. Y este es sumatoria de momentos en C por debajo, que fue el primero que nos recomendó la compañera. Recuerden siempre, nosotros estilamos hacer lo siguiente. Seguimos este convenio, pero este es solo para cálculo de reacciones, en donde decimos la reacción que hace que el momento rote en sentido horario genera un momento positivo. Y la reacción que hace que el momento rote en sentido antihorario genera un momento negativo. Eso es un convenio simplemente para no confundirnos nosotros, pero para dibujar los diagramas y para todo lo demás, eso no aplica. Entonces, después que nosotros anotamos las expresiones, si el valor nos dio positivo, significa que nosotros asumimos bien la reacción, el sentido de la reacción. Si nos da negativo, lo que hacemos es copiar el mismo valor y le invertiríamos entonces el sentido a esta flecha. En vez de arriba, iría hacia abajo. Y si es momento, el caso en donde eso sucede, entonces si fuese negativo este valor, en vez de antihorario lo pongo horario. ¿Se entiende? Bien. Vamos a construir ahora un diagrama de cuerpo libre y necesitamos, o digamos, esta herramienta es muy útil para saber lo que está pasando en cada uno de esos elementos. El estudio usted lo puede hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Obviamente aquí no tiene todos estos resultados, sino que tiene solamente las reacciones que acaba de calcular y las acciones sobre la estructura. Aquí me faltó el momento, lo tienen que copiar ustedes allá, de 6 toneladas concentrado, que tiene que ir en la junta F. Hay un convenio ampliamente utilizado acá que nos dice que si en la junta hay una carga o un momento concentrado, o si esa junta conecta más de 2 barras, necesariamente usted tiene que hacer un análisis de esa junta. En caso contrario,
tal vez no le haga falta. Entonces, quizás aquí este equilibrio que hicimos aquí en E no sea necesario, porque en E no hay cargas ni momentos concentrados y solamente conecta 2 barras. Yo lo hice como por practicar un poquito más. Pero podría no haberlo hecho y sin ningún problema paso mis fuerzas de aquí hasta acá. Ok, para aquellos que no lo recuerdan, vamos a garantizar el equilibrio entonces de izquierda a derecha, que es lo común, pero igual de derecha a izquierda le va a dar. Si eso está bien hecho, le va a dar 0 siempre, en todos los puntos. Tiene que dar siempre 0. La sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos. Si hay algún error ahí, significa, o si no le cierra, significa que hay algún error y tiene que verificar las reacciones, obviamente. Voy a empezar desde A. Se supone que en A solamente tengo estas 2 toneladas subiendo. Cuando aplico el equilibrio, quedan estas 2 toneladas bajando. No hay más fuerzas, ni fuerzas horizontales ni momento. Entonces, eso está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales le va a dar igual a 0. Sumatoria de verticales va a ser 2 toneladas subiendo menos 2 toneladas bajando. Le va a dar 0 también. Y sumatoria de momento le va a dar 0, porque no hay quien haga momentos ahí. Luego, transmito por principio de acción y reacción a la junta que tengo acá puesta. ¿Por qué? Porque en la junta, si tengo una carga concentrada de 4 toneladas, esa junta sí requiere usted hacerle un zoom específico a ver cuánto de esa fuerza se transmite hacia la barra DC, BC en este caso. En teoría, estos 2 valores son las reacciones de la junta. Vuelve a aplicar el equilibrio en la junta. Y aplicar equilibrio en la junta es hacer lo mismo. Sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y momentos. Sumatoria de fuerzas horizontales sería 4. Aparecería acá 4 a la izquierda para que se anulen, ¿cierto? 2 subiendo, tiene que aparecer acá 2 bajando, y si hubiera algún momento, también tiene que ser equilibrio de momento y aparecería como reacción ese momento en dirección, en sentido contrario. Transmito nuevamente por principio de acción y reacción 4 toneladas y 2 toneladas subiendo acá. Esta carga de 2 toneladas ya la tenía en el cuerpo y me interesa saber qué está pasando en este extremo de la barra. En teoría esto no lo conozco. Hago sumatoria de fuerzas horizontales, 4 hacia la derecha, 4 hacia la izquierda se anulan. Aquí tengo bajando, creo que esto valía 2, ¿no? Esta longitud. Vamos a ver. Sí, sería 2 por 2, 4 bajando. Menos 2 que tengo subiendo me dan 2 bajando. Tiene que aparecer aquí 2 subiendo. Chequeo la ecuación, sería 2 más 2, 4 subiendo, menos 4 bajando. También estoy cumpliendo con la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales. Y ahora necesito verificar los momentos en ese punto. Claro, es una barra simétrica. Vengo de una condición en donde ya me está arrojando el resultado que posiblemente aquí me dé el momento igual a 0. Pero como tengo justo en C por arriba, justo donde está conectada esta barra, una junta rígida, vale la pena que lo verifique, porque si aparece un valor ahí, tiene que considerarlo. Tal vez no sea este el caso, pero podría aparecer, es lo que les quiero decir. ¿Cómo lo verificamos? Haciendo sumatoria de momentos en este punto. Esto rotaría horario, 2 por 2, 4. Esto rotaría antihorario, sería 4 por 1, 4 antihorario. Le va a dar igual a 0, o sea que no hay momento que transmitir acá. Y transmito por principio de acción y reacción a la junta C, a la cual le hice un zoom porque llegan 3 barras allí. La fuerza de 2 toneladas bajando y esta fuerza de 4 toneladas hacia la derecha. Siempre con principio de acción y reacción, usted lo que hace es invertir el sentido de su fuerza horizontal, fuerza vertical o de su momento. Como tengo acá 3 barras conectadas, obviamente necesito las fuerzas de la barra de abajo para poder hacer el equilibrio hacia arriba. Si no, no puedo continuar haciendo el trabajo. Entonces me vengo para acá abajo y garantizo el equilibrio de esta barra primero. Tengo 7.5 subiendo, acá tiene que aparecer 7.5 bajando. Tengo 4 hacia la derecha, tienen que aparecer 4 hacia la izquierda, tiene que aparecer aquí 4 a la derecha. Y este momento cuando lo calcule aquí me va a dar 0, porque esa fue la condición con la que la calculé, ¿verdad? Pero lo puede verificar. Simplemente la articulación está por debajo, ahí el momento tiene que valer 0. Ahí sí tiene que valer 0. Transmito por principio de acción y reacción hacia la junta, los mismos valores, pero les invierte el sentido. Y ahora sí puedo aplicar equilibrio para calcular esta fuerza, que es la que me va a permitir continuar haciendo el equilibrio hasta acá, hasta el final.
7.5 subiendo, menos 2 bajando. Quedan 5.5 bajando. Súmenlo para que ustedes mismos lo verifiquen. 2 más 2.5 son 7.5 bajando. Con 7.5 subiendo, la sumatoria de fuerzas verticales le da 0. Voy con la de 4 toneladas a la derecha. Le resto 4 toneladas hacia la izquierda y da 0 también la sumatoria de fuerzas horizontales. Momentos no tengo, así que no aparecen momentos acá. Transmito otra vez por principio de acción y reacción a la barra que sigue, en este caso la barra CE. Aquí tienen que corregir, esto no es D, esto es B. Y como les decía, tal vez está de más el haber hecho este cálculo, podrían no haberlo hecho y pasar directamente de aquí para acá, porque no conectan más de 2 barras, no hay ni momentos ni fuerzas concentradas en ese nodo. Digamos que aquí hice yo un paso adicional innecesario, podrían omitir esto. Hacen equilibrio en esta barra, por sumatorios verticales aquí bajan 5.5 toneladas, transmito por principio de acción y reacción para acá. Si hago equilibrio en la junta, pues vuelvo a llegar a este resultado, solo que alargo el camino para llegar a este resultado. Y vuelvo a aplicar equilibrio en este extremo de la barra. Eso sí es importante que lo hagan. Si ustedes empiezan de izquierda a derecha, terminen también de izquierda a derecha, porque he visto el caso en donde llega hasta aquí el estudiante, se tranca y se viene por acá. Y resulta que cuando llega aquí se tranca también, porque no le cierra, porque se trancó porque cometió un error o alguna cosa, y entonces intenta forzar el resultado. Yo soy partidario de que lo haga en una sola dirección. Si empieza de izquierda a derecha, termínalo también de izquierda a derecha. Si empieza de derecha a izquierda, termínalo de derecha a izquierda. Y si no le cierra, más bien eso es un buen indicio de que usted ha detectado el error, si lo tiene. Pierde menos tiempo corrigiendo, o corrige más rápido, y bueno, de alguna manera le da el resultado que estamos esperando allí que le dé. Bien. Nos paramos aquí, hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Sería, esta distancia era ¿cuánto? De 4. Sería 2 por 4, 8 bajando, 5.5 subiendo. Me da 2.5 bajando. Para que esté en equilibrio aparecen aquí 2.5 subiendo. Ya con eso garantizo que la sumatoria de fuerzas verticales sea igual a 0. No tengo fuerzas horizontales, o sea que vale 0 aquí, vale 0 acá. Y verifico acá, con sumatoria de momentos, el valor del momento que debería aparecer allí. Sería 8 por 2, 16 antihorario, y 5.5 por 4 me da 22. 22 horario, menos 16 me da 6 horario. Para que eso esté en equilibrio, tiene que aparecer acá el 6 antihorario. Lo anotan ustedes por allá, por favor. Aquí no lo tengo yo anotado. Esto vale 6. ¡Oh! Qué difícil es escribir con esta cosa. Transmite ese 6 para acá por principio de acción y reacción. Si me dio allá antihorario, aquí tiene que aparecer horario. Y si esta fuerza que tengo aquí anotada está subiendo, a 2.5 me refiero, aquí tiene que aparecer bajando. Y vuelvo a aplicar el equilibrio. Fíjense que este momento de 6 toneladas por metro se anula con el momento de 6 toneladas por metro que había acá. Y por eso no aparece en la junta esa reacción. ¿Por qué hice un zoom de la junta F? Porque hay un momento concentrado allí de 6 toneladas. Revisemos el problema inicial. Acá está. Y obviamente cuando tiene fuerza de momentos concentrados necesitas saber qué está pasando en esa junta, cuánto de ese momento pasa de una barra a otra. En este caso, bueno, se ve que todo ese momento de 6 toneladas queda en la barra EF. Aplico equilibrio de fuerzas horizontales, no tengo fuerzas horizontales, o sea que no valen 0 simplemente. Y aplico equilibrio también con la fuerza vertical, en este caso 2.5 bajando, tiene que aparecer acá 2.5 subiendo. Fíjense que este 6 se va con este 6, esto vale 6 también, pero en sentido antihorario. Con este 6 de sentido horario va a dar 0 la sumatoria de movimiento. O sea que solamente queda esta fuerza vertical. Transmito por principio de acción y reacción, y aquí empiezo yo a contentarme porque mi reacción es de 2.5, está cerrando el problema, no tengo fuerzas horizontales, no tengo momentos, y finalmente obtengo ese valor de la reacción en la base, que es lo que ya me está diciendo que el problema está bien resuelto. Básicamente esa es la manera de aplicar equilibrio en
2 dimensiones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí, profe. ¿Algo que agregar? Esto, por favor, elimínenlo. Vamos a ponerlo en negro. Ay, pero... Bueno, no es nada fácil usar el mouse para rayar. ¿Habían visto esto antes, yo supongo? ¿O parte de esto antes? Me recuerda mecánica racional. Bueno, eso lo hacían mucho en mecánica racional. Pero lo de diagrama de cuerpo libre, digamos, la va a seguir hasta el día de su muerte. Usted muere y en la lápida le van a poner diagrama de cuerpo libre. Eso se usa para todo el tiempo. Y en el área de estructuras particularmente, lo que es diagrama de momento flector, diagrama de fuerza cortante, diagrama de fuerzas axiales, se usa todo el tiempo también. Parece mentira, pero es una herramienta valiosísima, solo que nosotros no nos damos cuenta hasta que empezamos a trabajar en esto. Empezamos a lamentarnos de que cuando pudimos haberlo aprendido en pregrado bien, no lo hicimos, nos toca aprenderlo ya bajo condiciones de presión diferentes, por supuesto, porque es como mucha gente que se contenta, digamos, cuando le sale un buen trabajo, un buen proyecto, está bien, eso está muy bien, pero lo que usted no sabe es que los niveles de presión allá son muchísimo más grandes que aquí, porque allá le sueltan un inicial y eso es como que lo tiene amenazado así alguien con un rifle, pero, o sea, terminas en 15 días, o, bueno, pues te quito una fracción de lo que te voy a pagar, o te quito el contrato, o lo que sea, entonces te tiene que dar bien y rápido también. Tiene que hacer un buen trabajo y rápido para que pueda quedar contento el cliente. Esa presión no la tienen ustedes aquí. Ustedes aquí pueden estudiar con más tranquilidad, tienen un poquito más de tiempo. No hay una sanción más allá de la nota de por medio, pues no es que va a comprometer su integridad, su título, su cosa. Allá sí se puede meter en problemas si no cumple con los plazos. Uno de mis proyectos, ese fue para una empresa de España, wow, un proyecto que puso a prueba todo lo que era yo como ingeniero, de verdad, bastante largo, bastante complicado de trabajar. Teníamos una cláusula con la empresa que si nos retrasábamos no sé cuánto tiempo, nos quitaban 30% del pago, imagínense. Entonces eso era como que no, hombre, así se... Y eso fue para la época que había los apagones aquellos que se iban 8 horas diarias a la luz, una cosa así loca. Y no, hombre, estaba trabajando en sociedad con un amigo, que también es ingeniero, y me decía el pana, no, hombre, nos morimos aquí, pero esa vaina hay que terminarla, porque ¿qué le vamos a decir a esa empresa? Nada, hay que hacerlo. Y bueno, menos mal logramos terminar incluso antes del tiempo y no pusieron no les hizo necesario activar esa cláusula por incumplimiento. Pero digamos que en la vida laboral esas cosas son frecuentes. Bien, debido a la importancia que tienen los diagramas, esto quizás ya no es parte del tema de equilibrio, pero yo quise extender un poco más esto y dibujar los diagramas de fuerza cortante, momento flector y fuerza axial. Y con eso, pues, repasan ustedes estos conceptos y no los dejan de lado porque siempre son importantes. Yo estoy seguro que ustedes lo saben hacer ya, pero solo para refrescar algunas cosas. Claro, algunos de estos diagramas sé que tienen unos errores, pero ya los identificaremos, no pasa nada, porque obviamente aquí no nos saltamos, nos ponemos una fuerza, esa fuerza aquí tiene que reflejarse en algún punto. Pero la idea es que si sabemos cómo hacerlo, eso lo identificamos rápidamente, ¿verdad? Para dibujar los diagramas, sí hace falta, como tenemos barras verticales, definir un sistema de referencia positivo. Si no hacemos eso, pues no vamos a poder saber cómo vamos a dibujar los diagramas o bajo qué convenio vamos a dibujar esos diagramas. Bajo qué sistema de referencia vamos a dibujar esos diagramas. ¿A qué se refiere esta flecha? Que el lado positivo está hacia acá, el lado positivo está hacia acá, el lado positivo está hacia acá. Y en este caso, el lado positivo está hacia arriba, el lado positivo está hacia la derecha. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Ahora sí, construyamos primero el diagrama de fuerzas axiales. Para la barra AB, la única fuerza axial, ojo, cuando está construyendo los diagramas, sí le sugiero yo que se olvide de las juntas. Vea solo lo que pasa dentro de la barra, porque eso es lo que le dice a usted si la fuerza es axial, si la fuerza es cortante, si el momento es flector. Si usted ve la junta, en la junta están o todos los efectos o ninguno. O sea, hay una combinación ahí rarísima.
Entonces, las juntas solo sirven para hacer equilibrio, pero no para identificar lo que está pasando en el cuerpo. Si es un elemento que está sometido a compresión o a tracción, eso se lo dicen las fuerzas sobre el cuerpo. Pero la junta no se lo dice, la junta solo sirve para hacer equilibrio, porque en la junta no va a ubicar nunca una fuerza cortante o una fuerza axial, o lo que era aquí fuerza cortante pasó aquí a ser fuerza axial, o sea, no es nada fácil de clasificarlo de esa manera. Bien, no lo olviden, eso pasa en el plano y pasa también en el espacio. ¿Ok? Bien, el convenio es que si la fuerza está comprimiendo el elemento es negativo el diagrama y si lo está traccionando es positivo. Entonces, este elemento tiene una fuerza constante, por eso es un rectángulo, a compresión de 2 toneladas. Por eso es negativo y por eso queda con el mismo valor en ambos extremos también. La barra BC tiene una fuerza a compresión de 4 y también es constante. Fíjense que en ambos extremos tiene la misma fuerza. Negativo. Dibujo mi elemento acá. La barra CE tiene una fuerza a compresión de 5.5, también negativo, aparece acá. Claro, este diagrama, si vamos a hacerlo de verdad, de manera correcta, siguiendo nuestro convenio que es este, es negativo, vale eso, pero dibújelo hacia acá. Porque en teoría fue lo que yo definí aquí abajo como negativo. Al decir que es positivo para allá, dije que era negativo para este otro lado. Entonces, es lo mismo, es exactamente el mismo diagrama, pero póngalo para este lado usted en su cuaderno, para que lo haga mejor. Queda una mejor referencia allí. Esta barra sería la barra EF. No tiene fuerza axial, ahí sí vale 0 el diagrama. Esta barra, que sería la FG, tiene una fuerza axial negativa de menos 2.5. Acá tiene dibujado constante también ese diagrama. Y finalmente nos falta la barra CD, que por alguna razón aquí la puse igual a 0. No es igual a 0. Tiene una fuerza axial de 7.5 y es a compresión también. Entonces, esa corrección la hacemos en un diagrama acá. Constante también, negativo, y que vale 7.5 en cada uno de los extremos. Claro, este diagrama vale 7.5, debería ser más grande que este. Este tiene que ser más pequeño, porque este vale 5.5. Bien, haciendo esas correcciones, tenemos el diagrama de fuerzas axiales completo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo No, claro? ¿Todo se entiende? sí. Bien. Vamos con el diagrama de fuerza cortante ahora. La barra AB tiene corte. Sí, no, ¿por qué? No, profe. Recuerda que aquí no estamos en la iglesia, no entendemos las cosas por una fe maravillosa. Aquí tenemos que explicarla, es decir, por qué sí o por qué no. Bueno, no presenta corte porque no hay una fuerza en dirección horizontal dentro de esa barra. O sea, por el medio, ¿no? Que le representa el corte. Porque la única fuerza es la de 4 toneladas y está en el puntico B. La de 4 toneladas. Yo difiero de usted, yo no veo ninguna fuerza de 4 toneladas en la barra AB. Ah, Veo una de 2. no, no, no. No, es que no hay ninguna fuerza horizontal. Ok. Ok. Si esa fuerza horizontal existiera en la barra BC, sería una fuerza de corte. No. Ok, entonces no diga que no existen fuerzas horizontales, diga que no existen fuerzas perpendiculares a la dirección de la barra. Bueno, sí. Si hay una fuerza perpendicular a la dirección de la barra, entonces Sí, esa sí. fuerza sería cortante. Y la fuerza axial a la dirección de la barra es precisamente la fuerza axial o, digamos, de compresión o de tracción que pueda generar efectos axiales. Bien, eso es lo que lo describe, no que sea horizontal o vertical. Tenga usted cuidado con esa barra AB. Tiene corte. O el profesor hizo mal el diagrama.
¿Aló? Ah, está. Ahí no se cayó de momento. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Creo que se cayó de momento esta cosa. Ok. Me decían si existía o no corte sobre la barra BC. ¿O es un error del dibujo? No, no es error del dibujo. Muy bien, muy bien. Qué bien que lo note. Tiene fuerza cortante, sí tiene fuerza cortante. ¿Por qué? Por la, bueno, no sé si lo voy a decir bien, pero por la carga distribuida de 2 toneladas. Ok, esa es una fuerza cortante. ¿Qué característica tiene esa carga? Eh, Sobre la barra. es que si lo digo en el lenguaje coloquial. No, bueno, dígalo, no importa, suéltelo, O sea, es suéltelo que lo tiene como que amarrado la ahí. carga está como perpendicular, pues. O sea, distribuida. Gracias, eso es lo que tiene que decir, nada más importa. Perpendicular a Ok, la barra es cortante. listo. Muy bien, excelente. Eso significa que la carga está de 2 también es de corte, ¿verdad? Y esta carga de 2 también es de corte. Sí, Entonces, el convenio para dibujar el diagrama de fuerza cortante es que si el corte sube por la izquierda es positivo, si baja por la derecha es positivo, si baja por la izquierda es negativo y si sube por la derecha es negativo. ¿Lo recuerda? sí, profe. Muy bien. En este caso, el corte está subiendo por la izquierda. Eso significa que es un corte negativo, es aquí negativo. ¿Por qué o cómo uno yo esos dos puntos, con una curva o con una línea recta? Pues lo uno con una línea recta porque esta carga distribuida precisamente es constante, no es linealmente variable. Y ellos están correlacionados. Si esto o esta carga es constante, esto varía linealmente y el de momento variará como una curva de segundo grado. Si esto fuese una carga linealmente variable, triangular, por ejemplo, esto tendría que ser una curva de segundo grado y acá tendría que ser una de tercero. Ellos están correlacionados. Uno de los puntos a través de una línea y veo que esos puntos me cortan en un punto. Eso significa que en el diagrama de momentos tengo un máximo o un mínimo. Debo calcular esa X. Hay varias formas de hacerlo. Esa distancia, quiero decir. Una es construyendo la ecuación, que a mi parecer es bastante sencillo construirla. La ecuación sería 2 menos 2x. Usted establece una distancia de x medida desde el extremo izquierdo hacia la derecha y obviamente concentra esta carga. Para concentrarlo sería 2 por x y va bajando, tiene que ser negativa. Esta sería positiva, que es la que va subiendo. En la parte izquierda obviamente toma el corte, hace equilibrio de corte hacia la parte izquierda de la barra, porque a partir de ahí está midiendo la x. Y la ecuación le quedaría igual a 2 menos 2x. Cuando iguala eso a 0, pues le da esta x que estamos tomando aquí. Claro, no debería dar medida desde el extremo C, sino desde el extremo B, porque a partir de allí es que estamos construyendo la ecuación. Pero en este caso, como estamos cortando eso justo en la mitad, porque las dos alturas son iguales, usted puede decir directamente esa distancia vale 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, sí, sí. Ok. Vamos con la barra ahora CE. Esta barra. ¿Hay corte en esa barra? No, profe. Chévere. Entonces el corte ahí vale 0. Bueno, no está anotado aquí. Anótelo ustedes en su cuaderno. Póngale acá igual a 0. Para que sepa que no tiene corte. Barra EF.
tiene corte, ¿verdad? Aquí hay corte y esta carga distribuida es cortante, por supuesto. La misma metodología que usamos aquí antes, pero fíjense que los cortes aquí sí son diferentes. Entonces sería 5.5 positivo porque sube por la izquierda, 2.5 negativo porque sube por la derecha y uno de esos dos puntos con una línea recta. Se hace cero en algún punto que no sé cuál es. Y ahí sí se vuelve particularmente necesario escribir la expresión o hacer una relación de triángulo. También por una relación de triángulo sirve. Pero creo que por la ecuación sale más rápido. Sería 5.5 menos 2x igual a 0. ¿Cuánto les da ese número? Ya va, denme un segundo que me están llamando a mí por teléfono y no necesito atender esta llamada ya. Bueno, mientras sacan esa cuenta, atiendo yo esta llamada. Ya regreso. Ok, estoy de vuelta. ¿Cuánto les dio la X? 275. Ok, 275 medido de E hacia F. Esto valía 4. Le pregunto, ¿tiene sentido para usted ese valor? Sí, no, ¿por qué? Bueno, para mí tiene todo el sentido del mundo, porque la mayor altura de ese triángulo está del lado izquierdo. Entonces se supone que de ese lado debería quedar la X más grande. Y el otro lado, como tiene la altura del triángulo más pequeña, debería tener una X menor a esa. Nos está dando más de la mitad de la barra. La mitad de la barra sería 2, nos está dando 2,75. O sea, tiene mucho sentido eso. En ese punto ya sabemos que hay un máximo o un mínimo en el diagrama de momentos lectores de esa estructura. Bien. Voy con la barra FG. ¿Hay corte en esa barra? No, No hay corte porque no hay fuerzas. sí, Tipo perpendicular. perpendicular. Yo voy No a me decir. asuste. Muy bien, perpendiculares, perpendiculares. Vamos ahora con la barra CD. ¿Hay fuerzas cortantes en la barra CD o no? Sí, Muy bien, ¿cuánto vale? 4.
Bien, y ahí lo que tiene que observar es el convenio que tiene aquí anotado. Fíjese, esto le está diciendo que la parte positiva es por arriba. Es como si tuviera su izquierda hacia la parte de arriba de la barra. O sea que ese 4 está subiendo por la izquierda. Por eso aparece positivo acá. Es constante y cierra acá con el valor de 4 toneladas. Digamos que si seguimos el convenio al pie de la letra, este también sería positivo. Es constante y cierra con 4. Es constante porque no hay cargas concentradas a lo largo de la barra. Listo, ese es nuestro diagrama de corte. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Vamos con el de momento ahora. Barra AB. ¿Existe momento en esa barra? No. Entonces aquí, por favor, escríbale momento igual a 0. ¿Por qué no hay momento? Porque no hay momentos concentrados en ninguno de los extremos y aparte el diagrama de corte es igual a 0. O sea que no hay ni momentos ni incrementos de momento tampoco. Voy con la barra BC. Ahí sí hay momentos. Creo que es más que evidente. Hay una carga distribuida y aquí tenemos también un lugar donde el corte se hace 0. Nos está hablando de que hay un máximo o un mínimo. Si lo hacemos por el método de las áreas, el método de las áreas funciona de izquierda a derecha, sería el momento que tengo inicial en el punto B de la barra, más el incremento de área que tengo hasta el punto donde voy a calcular el momento. En este caso sería a este punto medio donde lo voy a calcular. El momento que tengo inicial en esta barra es 0, más el incremento de área, en este caso es positiva, sería 2 por 1 entre 2. Eso vale 1. Me está dando el máximo que hay en ese punto. Voy a calcular el momento en C también aplicando el método de las áreas. Sería el momento inicial, en este caso vale 1, más el incremento de área que ahora es negativo. Entonces sería 1 menos 2 por 1 entre 2. Eso da menos 1, significa que el momento en C vale 0, como tiene que ser, como tiene que valer. No hay un problema allí. De todos modos, aquí ya nos decía que el momento en ese extremo era 0. Si voy a construir el diagrama de momentos del cuerpo de abajo, recordemos también que en el diagrama de momentos es costumbre que lo construyamos al revés. Si el positivo es hacia arriba, o el positivo que indicamos acá es hacia arriba, el positivo en el diagrama de momentos específicamente está hacia abajo. Y a la inversa también sucede. Si el negativo está hacia abajo, el diagrama de momentos se dibuja negativo, pero en la parte de arriba. Por eso lo hicimos aquí. Eso es con la intención de que vaya en la dirección de las tracciones. Se facilita particularmente el meter el acero, poner acero dentro de los elementos cuando seguimos este convenio. Por eso lo hacemos así. Pero si lo construyen el HP se lo va a dibujar por arriba, le va a dibujar esto así. Y ahí ya no va en la dirección de las tracciones. No es tan fácil ver qué efecto hace esta carga sobre el elemento. Aquí sí se entiende mejor, ¿cierto? Sí logramos ver cómo lo tendería a doblar esta carga. Voy ahora con el diagrama de la barra CD. Este momento tracciona ¿por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Si lo vamos a hacer por el método de las tracciones. Si tracciona por abajo es positivo, si tracciona por arriba es negativo. Claro, eso va en función de este sistema de referencia que yo dije. Se supone que arriba es esto, abajo es esto. ¿Por dónde tracciona ese momento de 16? Por abajo. Tracciona por abajo, entonces es un momento positivo. Lo uno con una línea recta porque el diagrama de corte es constante y tiene que llegar aquí en C igual a 0 porque ahí es donde está la articulación. Lo puede hacer por el método de las áreas y también le va a dar. Momento inicial es igual a 0, más el incremento de área que sería 4 la altura por 4 la base, 16. Le vuelve a dar en D y positivo. O sea que por donde lo saque le va a dar igual. Bien. Acá tienen que anotar, yo no lo anoté, anoten ustedes por favor, es una curva de segundo grado. Porque se supone que aquí varía linealmente, entonces esto es una curva de segundo grado. Si esto fuese una curva de segundo grado, aquí sería de tercero. Voy con la barra CE. La barra CE no tiene corte, no tiene momentos concentrados en los extremos, por consiguiente no tiene momentos a lo largo de su longitud. Voy con la barra FG.
donde sucede algo similar. No tengo momentos en los extremos, no tengo momentos concentrados, ni cargas, ni nada, ni corte, por lo que vale también el momento en esa barra 0. Y finalmente voy con la barra EF, que ya sé que tiene un máximo en 2.75. ¿Cuánto vale el momento en E? Cero. Vale 0. Si aplicamos el método de las áreas, ya sabemos que empezamos con un momento igual a 0. Vamos a calcular el máximo. El máximo está a 2.75. Sería 5.5 por 2.75 entre 2. Eso me da 7.56 porque el incremento de área es positivo hasta ese punto. Luego fíjense que el incremento de área se vuelve negativo y disminuye. Sería 7.56 menos 2.5 por la diferencia entre 4 y 2.75. Eso sería 1.25 entre 2. ¿Cuánto les da ese valor? Es 1.25 entre 2, profe. 1.25 por 2.5 entre 2. Sí. Y a eso, o sea, a 7.56 le resta ese valor. $5.9975. Eso es 6. Entonces, fíjese, este valor de 6 Positivo. aquí no lo pusimos exactamente. Entonces, este valor no llega a 0, llega a 6. Corríjanlo ustedes allá, por favor. La curva es esta tal cual, pero continúa hasta un valor igual a 6. O sea, hace algo así. Termina aquí en 6. Aquí. No llega a 0, pues. Sigue siendo una curva de segundo grado. Sigue teniendo el máximo allí, pero no cierra en 0, cierra en 6. Y con esto hemos concluido. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿Se entiende? Ojo, el 6 es positivo también, ¿no? Sí. Muy bien. Ok. Vamos a dejar la clase entonces de hoy hasta aquí. Y la próxima clase empezamos entonces con equilibrio en 3 dimensiones. Vamos a hacer el intento por hacer el primer examen antes de irnos de vacaciones. Si lo logramos, buenísimo. Y si no, pues nada. Casi que presentaremos la primera semana después de vacaciones. Porque este tema es particularmente largo también. Pero tengo buenas expectativas. Esperemos a ver si lo logramos hacer. Ok, profe. Profe, una pregunta. ¿Podría mandar esta presentación? Sí, yo se las mando. Gracias. Yo se las mando, pero acostúmbrense a ir copiando, porque ahí es donde usted asienta los conocimientos que vamos desarrollando a lo largo de la clase. Yo copié, pero estoy entre copiar y escucharlo. Bien, bien. También, Póngase unos audífonos, eso ayuda. No pude tomar tantos apuntes, entonces sí sería bueno que la mande. No se preocupe, yo se los envío. Déjeme pasar la PDF y se las mando, ¿está bien? Ok, profe. Gracias, Chévere. profesor. Que estén bien, me despido a su orden. Chao, profe. Que estén bien.